estuvo lleno de abandono. Yo esto lo escribí durante la pandemia, que para mí fue un momento emocional y espiritual difícil, de frío, de soledad. Entonces ahí era cuando estaba yo en medio de ese confinamiento, con frío, solo, y ahí era donde yo expresaba que una mujer, un amigo y un perro, porque no tenía como esa triada esencial de amor y cariño y calor, que es lo que necesita todo mamífero. Amigos, estamos en un capítulo nuevo de Rush Literario, en un hermoso lugar, y estamos con Esteban Duperli en el Ágora de la Universidad de Afid. Estamos con Esteban Duperli, un hombre que quería una mujer, quería un amigo, quería un perro, pero la vida le dio por medirle un gato. Exacto. ¿Cierto? Exacto, eso es lo que te dio la vida. Esteban Duperli es un gran comunicador desde lo gráfico, ama el mundo del archivo fotográfico, su corazón está lleno de imágenes desde la infancia y sobre todo un comunicador que se convierte en un puente para otros retratos de historia en Antioquia, en Colombia. Estás entre dos aguas, sí. entre dos aguas y un medidor de tierras del que vamos a hablar tanto en la editorial Angosta y en Editorial Planeta, en el sello Tusquets, nada más y nada menos. Esteban, muy bienvenido a Rush Literario, porque este es un espacio para los lectores, pero también para los que están creando, y van a encontrar en el medidor de tierras y en Dos Aguas, y especialmente también en tu trabajo como comunicador, referentes para seguir creando este lugar y enfrentarse a las dos novelas. ¿Qué te hace sentir este espacio? William, pues muchas gracias por la invitación, y a la gente que nos ve, pues que nos verá también en diferido, muchas gracias. Yo siempre feliz de conversar con los lectores, aunque sea de manera asincrónica. Pues aquí estamos en mi lugar de trabajo. Yo trabajo en la Universidad de Afid, en la editorial Afid, y trabajo justamente haciendo libros, ¿no? Entonces, si bien no son los libros que yo escribo, ni mucho menos, son libros para otros, pues hay cercanía entre dos novelas que he escrito y mi trabajo con libros, y bueno, finalmente hacer libros también es hacer como un producto cualquiera, pero pues si en este mundo hay que hacer productos, prefiero hacer libros que salchichas, por ejemplo. Claro, medir libros es más divertido, más amoroso. Es más divertido. Y la idea es que vamos a medir muchas cosas. Te propongo que en este Rush Literario vamos a medir, por ejemplo, la mirada, que para vos es tan importante como creador desde la reflexión y la representación gráfica, medir la infancia, vamos a intentar medir la ciudad, ese Medellín tuyo, sí, de pelado, medir la familia, que es tan importante, sobre todo en el medidor de tierras, la búsqueda de un lugar en el mundo entrañable. Me gustaría que midiéramos la entrevista, el arte de conversar que has practicado con otros, y tal vez te has medido a ti mismo, te has medido a vos mismo con ellos. Vamos a hablar también de la medida, de cómo medir una trama sin trama, que eso es una vuelta durísima, o sea, aprender a contar de qué trata el libro de uno. Yo creo que es una capacidad de síntesis que no se hace a la primera. Medir lo macho, vamos a medir esas masculinidades que aparecen en tus dos novelas y que han sido también parte de tu camino, medir el territorio y el paisaje, sobre todo en las dos novelas, en Dos Aguas, del paisaje que viene de Europa, el paisaje que se encuentra en América, el mundo afro, pero también ese llano infinito por donde se camina en el medidor, y medir el confinamiento. Me encantaría que habláramos de cómo se miden. Gran tema ese momento de tu vida creativa, emocional y espiritual, cómo se mide, medir al editor. Me encantaría también mucho eso, y la relación especialmente con los editores de las dos novelas, cómo es trabajar con ellos, ¿cierto? Arranquemos. Y bueno, yo creo que lo que se viene es medir inicialmente la infancia. Hablemos de medir la infancia, sobre todo, ¿a qué te le medís y a qué no te le medís? Para que entremos a esos primeros tiempos. Hoy día, por ejemplo, cuando ya ha pasado agüita entre Dos Aguas y en el medidor de tierras, ¿a qué te le mides? ¿A qué te le medirías? ¿A qué no te le medirías? Pues escribir novelas es algo a lo que uno se le mide con mucho entusiasmo y lo va poniendo a uno en su lugar. No termina siendo tan fácil.
Mira que yo cuando era niño yo nunca tuve pues como la aspiración de ser escritor, no tenía, como yo, ese no es mi lugar, mi mito fundacional. Yo no tengo el mito del niño escritor ni ninguna de esas cosas. No pensé que fuera algo a lo que me le fuera a medir a la escritura, quizás. No tengo muy claro pues como en torno a qué quería que orbitara mi mundo, pero no recuerdo pues la ambición de querer ser escritor. Quise ser bombero, policía, todo este tipo de cosas. Yo tuve, digamos, una infancia normal, Medellín de los 80, yo soy hijo de los 80 y de los 90, yo no vengo de una familia de intelectuales, entonces tampoco tengo esa tradición. Yo lo he dicho varias veces en otras entrevistas, en mi casa había libros, pero no había una biblioteca, había un mueble con libros, que eran los de mi mamá. Mi mamá estaba suscrita al Círculo de Lectores. Y yo veía ahí libros y un señor con maletín llegaba una vez al mes o una vez cada 2 meses, yo no sé cada cuánto. Los tiempos en la niñez son difíciles de medir, ¿no? Uno no sabe cada cuánto pasan ciertas cosas. El caso es que llegaba un señor con maletín, le vendía libros a mi mamá, novelas, bestsellers, y eso estaba ahí. Eso es, digamos, como el antecedente mío. Yo era un niño lector, pero no lector desenfrenado, tampoco leía lo que leen los niños, libros de aventuras, me acuerdo el sello Torre de Papel, eran estos libros que uno leía en eso, eran los de los 80 pues y los 90. Una infancia semi-tranquila como puede haber sido una infancia pues de los 80 en Medellín, ¿no es cierto? Con todos esos azares y estas cosas que empezaban a emerger y esta violencia que se expresaba de tantas maneras y que no teníamos mucho lenguaje para explicarlo. Estudié en un colegio solo de hombres, de curas, que era pues, digamos una práctica cultural común y corriente pues, en Medellín. Yo diría que mi infancia estuvo marcada por la normalidad y por lo mundano. No era mal deportista, pero no era el mejor deportista, no era mal futbolista, pero no era el mejor futbolista, no era mal estudiante, pero tampoco era el mejor estudiante. En bachillerato sí fue un poco más mal estudiante, pero en términos generales me moví, digamos, en el espectro de la media. La medida normal. La medida normal, exactamente. Pero me encanta que le conversemos, que le contemos a los amigos de Rush Literario esas mediciones de lo visual. Cómo te llega la educación sentimental, que la cultura popular de la televisión, el cine, incluso también lo sonoro, la radio, incluso también la publicidad, el entorno del paisaje cultural de Medellín. ¿Qué imágenes recordás de eso fundacional, digamos, de los primeros amores visuales, televisión, cine? Pues eso lo he contado yo también en otras veces, y es que vuelvo y digo, yo soy hijo de los 80 y los 90, entonces yo soy hijo de la cultura popular. Entonces yo crecí viendo televisión, ¿cierto? Yo llegaba al colegio a ver Plaza Sésamo y yo veía telenovelas con mi abuela y con mi mamá y con mi hermana, y escuchaba música romántica con la señora, la empleada del servicio que planchaba, veía caricaturas, leía cómics, pero pues leía, no sé, Charlie Brown, leía El Llanero Solitario, leía Archis, cuando llegaban los monos del Espectador y en el Dominical del Colombiano, la página de los cómics. Música también, música de la cultura popular. Es decir, yo luego empecé a tener, digamos, gustos un poco más refinados hacia el final de la adolescencia y ya pues como la adultez, donde me interesé por otras cosas del cine, donde descubrí otra música. Recuerdo mucho cuando descubrí a Lou Reed, recuerdo cuando un amigo me mostró los Beatles, el rock argentino. En el cine descubrí a Stanley Kubrick, estos descubrimientos que ahora también es cultura popular, ¿cierto? Lo que pasa es que son unos gustos un poco más refinados. Pero yo definitivamente, hermano, crecí viendo televisión, y como digo yo, crecí viendo mala televisión, ¿cierto? Claro. Crecí viendo televisión de lunes festivo. Antes de ver Stanley Kubrick vi todos los huesos y todas las latas, que se llamaban así, películas enlatadas, en televisión de los canales nacionales. La primera película que yo vi en cine fue La Historia Sin Fin, ¿no es cierto? Sí, hermano, pura cultura popular, que lo he dicho varias veces y no tengo problema en reconocerlo. De hecho, me siento muy orgulloso de que eso sea así. Eso se embebe en lo que yo escribo, eso está ahí pegado. Entonces, el medidor de tierras es El Llanero Solitario.
Claro. El medidor de tierras son las películas de Clint Eastwood, El hombre sin nombre, ¿sí o qué? En un plano general. En un plano general, porque ¿cierto? uno ve al teniente, ve a los personajes, al lobo con ese fondo, digamos. Eso es un western, esas son las películas de Clint Eastwood. Con clima, hay clima, hay atmósfera. Vuelvo te digo, eso es El llanero solitario. En Dos aguas hay un personaje que es Charlie Brown, es decir, todo eso está ahí metido. Está Rebelión de Joey Arroyo. A mí eso me parece muy bacano y eso es lo que yo soy. Yo no puedo aspirar a hacer otra cosa. Lo que creo es verdad que la cultura popular y la cultura visual y las revistas y las revistas del corazón, las revistas de novelas, la revista Muy Interesante, la revista Selecciones, por ejemplo, ¿cierto? El mismo dominical del colombiano. El dominical del colombiano. Yo digo que las revistas, el medidor de tierras y Dos aguas tienen un espíritu de estas como novelitas por entregas que llegaban en la revista Selecciones, que siempre eran como unos escaladores que se pierden en los montes Apalaches, o alguien que se cae en un agujero en Nebraska. Eso venía en las revistas Selecciones que leían mis abuelitas, y yo me la pasaba, hermano, ahí leyendo eso. Entonces todo eso se incorpora y se embebe en lo que yo escribo. Pues aquí tengo precisamente el medidor de tierras, lo voy a abrir porque la prosa tiene una fuerza en los detalles, como si estuviéramos viendo imágenes, como si estuviéramos viendo fotogramas, sí, como si estuviéramos viendo de alguna manera, ¿cierto? Esas viñetas, para esas piezas. Para mí el cine es muy importante. Para mí el cine, pues yo me entretuve mucho viendo cine en la adolescencia y en la primera adultez. Antes de que existiera el término maratones, yo hacía maratones de 3 o 4 películas durante toda la tarde y durante toda la noche. Cine también de toda clase. Entonces yo creo que a la hora de escribir yo no tengo formación profesional, digamos, en escritura o académica más bien. A la hora de escribir le echo mano al cine. Claro. Y eso se nota. Ahora echémosle mano a lo Duperli. Vamos a medir las primeras imágenes de lo que significa ser Duperli, tener unos ancestros, tener una vocación hacia el fotograma, hacia la imagen, hacia el archivo como memoria espiritual. Creo que nosotros tenemos álbumes de fotografías que pasaron por Duperli, y eso es parte de nuestro paisaje cultural, Esteban. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las imágenes que vos recordás de ese verte como un Duperli? Pues eso es menos místico de lo que estás haciendo sonar, que te agradezco que lo hagas sonar así, pero es menos místico porque finalmente es la familia, ¿no? Claro. Y es una familia igual de falible y vulnerable a cualquier otra familia, que tenía una particularidad y era que estaba inmersa dentro de un negocio que era distinto a otros negocios, que era el negocio de la fotografía y el del revelado fotográfico sobre todo. Entonces era curioso porque yo trabajaba, pues mi familia estaba cifrada en un negocio que veía la cotidianidad y la intimidad de las demás familias, ¿cierto? Porque eran los cumpleaños, las primeras comuniones, las vacaciones, todo ese recuerdo familiar doméstico se iba y se revelaba, y al revelarlo se exponía en el negocio de mi familia. Entonces eso era como curioso, y yo eso pues no lo terminaba pues de entender muy bien de pelado, me parecía como curioso, y a la gente le generaba curiosidad que mi apellido fuera sonoro, como era un almacén de fotografías donde ellos iban a dejar como sus recuerdos. Ya más adelante también he hecho pues unas interpretaciones posteriores de esta gente que me precedió en el mundo, de dónde venían. Entonces ahí hay una saga de viajes, de hombres buscando su lugar en el mundo, de artesanos, y que finalmente trabajan con algo que es chévere, que es la fotografía, que finalmente es pues convertir energía solar, energía lumínica en imágenes. Ahí sí te concedo como que hay una cosa poética y mística, pues. Yo durante un tiempo ejercí la fotografía, me gané la vida como fotógrafo, como reportero gráfico, como fotógrafo de revistas y periódicos. Yo luego me di cuenta que quizás mi lugar no estaba tanto en la toma, sino que estaba más bien como en el estudio, en la curaduría de la fotografía. Y eso es lo que he estado haciendo quizás los últimos 8 o 10 años. Yo trabajé durante 6 años en la Biblioteca Pública Piloto, en el archivo fotográfico, haciendo justamente como labores de curador en el archivo, o labores que se parecen a curaduría.
escribo una maestría en historia que tiene que ver con fotografía, entonces claro, eso es algo que me persigue, pero digamos como que muta pues, y que también me define en términos de pues, mi relación con la imagen, que quizás sí es un poco más profunda que el de otras personas que estuvieron expuestos a otro tipo de cosas, y creo que eso también se termina viendo en las novelas por la atención al detalle y al paisaje. Hay fotos en el medidor de tierra que muestran soledad, sí, que muestran el silencio, ¿por qué no a lo Tarkovsky también? Sí, las angustias interiores, sí. O sea, sabes mostrar al personaje con su dimensión psicológica sin ponerle pomposidad a la prosa, sí, sino en una frase de 2 líneas, ahí lo redondeas. Es muy bello ver la precisión que se logra con la imagen visual, educar el ojo, la mirada, y luego la imagen literaria. Sí. Ahí, aunque no sea imagen en movimiento, foto fija, pues estás haciendo fotos fijas en el medidor de tierras y en Dos Aguas. En Dos Aguas fue la primera vez que yo lo intenté, y sí, creo pues que funcionó. Luego volví a hacerlo en el medidor, pero más allá como de un truco que yo sienta que sí me salga, es que, William, para mí eso es importante, para mí el paisaje es importante. Y es natural, es tuyo. Sí, el paisaje para mí es importante. Yo creo que uno no se comporta de igual manera sentados acá, con buena temperatura, estamos tomando un café, sí, estamos cómodos, pero si nos quitan estas condiciones de comodidad y nos trasladan a otro lugar, quizás pulsiones y pasiones más básicas y más elementales empiezan a surgir, ¿cierto? Y entonces para mí situar a los personajes en unos paisajes que ayudan a, no sé si determinar o detonar sus estados mentales y sus estados emocionales y sus acciones, es importante. Entonces por eso yo cifro buena parte del peso de las novelas, y en el medidor es aún más incisivo en el paisaje, digamos como el clima emocional o el clima mental, la clave del clima mental de la historia está en el paisaje. El paisaje caracteriza, y precisamente decís paisaje, y me gusta más la experiencia del paisaje que la experiencia del territorio, sí, porque el territorio territorializa demasiado los lenguajes, sí, llámese sonoro, visual, literario. En cambio el paisaje está habitado de sensibilidades, de sentires. Y mira que en las 2 novelas hay una cosa que es sí ambigua, y es esto donde queda. Entonces en Dos Aguas hay un lugar que se llama el Golfo, que se parece mucho a muchos lugares, pero nunca sí hay una precisión geográfica de esto queda acá entre esto y esto. Es decir, nadie puede señalar con el mapa este es el Golfo. Y en el medidor de tierra sucede con la sabana, ¿cierto? La sabana tampoco hay una precisión geográfica, territorial de eso donde queda. Eso puede ser Casanare, sí, eso puede ser el Bichada, pero puede ser la Patagonia, ¿sí o qué? Incluso yo pensaba, perdón Esteban que te interrumpa, pensaba que podía ser, por ejemplo, los llanos de Jalisco al estilo Rulfo. Gracias por decirlo. El norte. Exactamente. O pensaba también el norte de la Argentina, de Mendoza. Exactamente, eso puede ser la planicie, o si uno podría llevar esto, digamos, como más extremo, eso podría ser la estepa, claro, aquí hay una cosa climática que habla de la tierra caliente, pero perfectamente esto podría ser la estepa siberiana, es decir, estos lugares desolados, más allá del mundo conocido, lo que se ubica como por fuera del mapa, los territorios, lo que llaman los territorios en blanco, ¿cierto? Y lo que sucede ahí, eso está por fuera de todas las convenciones sociales. Pues a mí me parecen unos lugares muy interesantes y muy ricos para poner personajes a interactuar, que es también lo que sucede en Dos Aguas. Son personas que salen del mundo conocido y van a un lugar que es un ecosistema, digamos, marino, costero, que donde queda, mi idea, eso puede ser desde el Golfo de México hasta la Guayana, ¿cierto? Claro. Cualquier lugar digamos, como hasta el Caribe, todo. Exactamente. Todo el Caribe. Hostil, difícil, alejado de la pretensión de las agencias de viajes, del agua cristalina y la arena blanca, ¿cierto? Y ahí entonces empiezan a surgir los personajes, revelan una naturaleza más compleja. Tal vez hay algo, bueno, a vos te gusta mucho un concepto, una idea que me encantó, que viene del cuento de Hansel y Gretel, lo de las migas de pan, sí. Que hablemos de eso. ¿Será que hay alguna miga de pan del viejo y el mar? Primero estaba el mar, de Tomás González, algo de Conrad. ¿Cuáles serían como las migas de pan de estas otredades que se van dando en Dos Aguas, de editorial
angosta y en el medidor de Planeta. Las dos nodas están plagadas, Sí. plagadas de lo que yo llamo las migas de pan, que son las referencias a otras cosas. Que para mí es importante que estén porque dan cuenta de lo que he leído y lo que me ha permitido llegar hasta allá. El lector no las tiene que agarrar, es decir, no funcionan, si el lector no la agarra, no entiende, eso funciona de manera independiente, pero para mí sí es importante dejar ese rastro. Entonces en Dos Aguas está, por supuesto, El viejo y el mar, que lo he hecho yo también varias veces. Fue el primer libro, digamos, serio que yo leí en mi vida, lo leí a los 7 o a los 8 años, y fue el libro en el que yo conocí la derrota, ¿cierto? Yo entendí el concepto de derrota leyendo ese libro. El corazón de las tinieblas, desde luego. En el medidor de tierra está El desierto de los tártaros y Esperando a los bárbaros, que es, digamos, como la reinterpretación que hace Coetzee de El desierto de los tártaros. Yo, en la medida de mis proporciones, en la medida de mis capacidades, en la medida de mis ambiciones, lo que quise hacer fue también, digamos, un tercer tiempo a eso mismo. Entonces para mí era importante que eso se notara y que hubiera referencias directas a, ¿cierto? No desconocer que eso es lo que yo estoy siguiendo, sino dejarlo explícito para quien lo quiera ver. La vorágine está ahí también, con una referencia también explícita. El castillo de Kafka, ¿no es cierto? Muchísimo. Eso es también ahí. Entonces quien tenga, digamos, como para ponernos en términos bíblicos, quien tenga ojos para verlos, ahí está. Pero no es necesario que no se vean, pero para mí sí es importante reconocer todas esas cosas. Y volvemos a la pregunta inicial, también las referencias de la cultura popular. El llanero solitario, el medidor de tierras es el llanero solitario, de verdad, y lobo es toro, ¿no es cierto? Sí, y mira que hay una psicología, una voz interior de los personajes menos épica, dentro de los, algo así como códigos o dentro del canon del cowboy, o dentro del canon del alterno, del otro, ¿cierto? Que de eso ahorita podemos hablar, pero me interesaría que midiéramos también las imágenes de lo antioqueño que fuiste registrando con tu mirada, con la memoria, en el archivo, en el hermoso archivo de la Biblioteca Pública Piloto, que es como nuestra casa espiritual, tanto para la mirada como para todas las sensaciones de buscarnos como antioqueños y leernos en una idea de país incluso más amplia también. ¿Cómo es esas representaciones de lo antioqueño que encontraste también en la fotografía desde el siglo XIX, por ejemplo, de lo que llamaríamos una suerte de antioqueñidad que hay ahí que nos ayude a ver? Yo estuve en la Biblioteca Pública Piloto 6 años, con un intermedio de unos 6 o 7 meses en donde no estuve, pues, pero digamos una sumatoria de 6 años trabajando justamente con estas imágenes. Y mi maestría en historia y mi tesis de historia, en la que estoy escribiendo justamente, consiste en eso, ¿cierto? Yo me hice una pregunta por las ausencias, por lo que no aparece en la fotografía. Porque yo empecé a trabajar allá en el archivo, y entonces estaba diariamente en contacto con estas imágenes. Cuando uno las ve de manera anecdótica, lo deslumbra esa estética, ¿cierto? Y lo deslumbra estos telones y la apariencia de la gente, un ropaje de apariencia romántica. Entonces uno queda deslumbrado con eso. Pero cuando uno ve esto una y otra vez, yo tuve la sensación de que estaba viendo en esencia la misma foto, que era digamos, como un producto repetido, y donde aparecían unos personajes que se movían en un espectro racial. La palabra raza hoy no es día, hoy hay una cosa que se llama diversidad genética, pero como para que nos entendamos, un espectro racial de lo que, digamos, como la historia reconoce como el blanco mestizo. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde está lo que hoy en día llamamos diversidad? ¿Dónde están los indígenas? ¿Dónde están los afros? ¿El pueblo rom? ¿Había gitanos? ¿No había gitanos? Porque siempre parece aparecer no la misma persona, pero sino el mismo tipo de persona frente a un fondo muy similar, con una pose similar, con una escenografía similar. Y esa es la pregunta que yo me hice: ¿dónde están todos los demás? Entonces eso para decirte, William, que la fotografía antioqueña, y mi intuición es también que la fotografía colombiana es muy escasa en esos términos de diversidad. Lo que pasa es que para explicar el porqué, pues
casi quería una nueva conversación, ¿cierto? Y eso es justamente lo que yo intento explicar en mi tesis, pero para decirlo de una manera muy, muy rápida, la fotografía de ese entonces no era pues, como ese lenguaje de expresión visual que tenemos hoy en día, donde pensamos un fotógrafo, una cámara, que está como en búsqueda siempre de sujetos interesantes para retratar, y la fotografía documental, eso es posterior, eso es del siglo XX, eso es de la mitad del siglo XX. O surge, por ejemplo, con la fotografía antropológica, que es de la primera mitad del siglo XX. Eso en Colombia se demora mucho en suceder. Entonces, lo que sucede en ese siglo XIX y final del siglo XIX y principios del siglo XX es una fotografía de índole comercial, ¿cierto? Es decir, fotógrafos que tienen un estudio ubicado en ciudades, quienes viven en las ciudades, los blancos mestizos, ¿cierto? Que tienen una necesidad, una aspiración a verse modernos, y la modernidad es un paradigma que viene de Europa, y entonces van y se hacen retratar según unos cánones y unos estándares, y eso es lo que aparece en la fotografía antioqueña. ¿Por qué no están los otros? Porque no hubo quien contratara a los fotógrafos para ir a tomar esas otras fotos. Entonces no hubo una entidad que hubiera sido el Estado para decirle, amigo fotógrafo, tome su cámara y váyase para el resguardo de Cañas Gordas, porque eso era por fuera del mapa, ¿cierto? Y le toma foto a los indígenas que viven allá, porque yo necesito saber quiénes son, cómo viven, etc. Eso jamás sucedió. Eso no se medía. Eso no se medía, exactamente. Eso no se medía. Entonces la fotografía está, digamos, cifrada en la fotografía antioqueña, o al menos la que conservamos en la Biblioteca Pública Piloto, es una fotografía de tipo, digamos, como de consumo, estandarizada, con una estética estandarizada, donde aparecen más o menos el mismo tipo de personajes siempre. ¿Y a usted parece que de pronto esa misma foto también es parte de los matices de la antioqueñidad? Que yo diga que, bueno, listo. Sí. Eso es decir yo, que yo diga que es como que la misma foto no quiere decir que las fotos no tengan valor, o que no haya un valor, o que no haya un valor ahí. Lo que yo arrastro es una suerte de monotonía que se explica por el tipo de práctica fotográfica que tuvimos acá. Sí, digamos que eso habla de la antioqueñidad en la medida que hay una búsqueda de, digamos, como una apariencia blanca, racializada blanca europea, ¿cierto? En una sociedad que era mestiza. Entonces es una sociedad que le cuesta verse mestiza, porque las élites que la gobiernan le dicen que en lo mestizo y en lo negro y en lo indio no hay valor, ¿cierto? Entonces le cuesta verse así, y por lo tanto se intenta caracterizar como blanca europea. Pero eso no fue un movimiento solamente antioqueño, eso fue, digamos, un movimiento, digamos, como que mundial, ¿cierto? Sí. Porque una cosa que llama lo hegemónico y lo subalterno, los centros y las periferias, y lo hegemónico lo representa, digamos, el paradigma europeo, que es blanco, con cierta apariencia, y todas las demás periferias, el resto del mundo, ¿no es cierto? Pensemos nada más en África o en Asia, África colonial, Asia colonial, se ve obligada a aspirar a ese paradigma. Entonces, y aún hoy lo hacemos. Todos nos queremos ver como la gente de la televisión, todos nos queremos ver como el fulano de tal que sale en Netflix, que es un tipo norteamericano, blanco, rubio, que se viste de tal manera, y nosotros no lo somos, y entonces nos queremos ver como eso. Entonces eso es, digamos, una imitación cultural, que es un movimiento muy conocido, y es que los subalternos se quieren parecer a los hegemónicos. Y ahora la dictadura de la selfie, Esteban, ¿cómo la lees también en la sociedad, digamos, como actual, la importancia de hacerse la foto de uno, ni siquiera en una idea de retrato? Sí. ¿Cómo es ese asunto de la selfie cuando nos has hablado también de esa riqueza antropológica que tiene la foto como registro? ¿Qué decís de eso, vos que estás educado para lo visual? A mí la selfie me parece muy rara, pero sin duda eso es un fenómeno que no puede ser despreciado. Es decir, la cantidad de selfies que se han tomado y que se siguen tomando y que quizás se tomarán de ahora en adelante, uno no puede llegar a despreciar eso. A mí me parece muy extraño, es porque una cámara es un objeto hecho para mirar hacia adelante, y entonces uno voltear la cámara es de entrada subvertir el objeto, ¿sí o qué? Y la cámara se supone que es algo para uno registrar lo que está delante de uno, no para registrarse a uno, se supone. No quiere decir que no se pueda hacer. Entonces yo a veces lo que pienso, obviamente yo también me he tomado selfies, ¿cierto? Y no tengo, digamos, un problema con la selfie per se. Claro. A mí lo que me parece extraño son estas cuentas de Instagram en donde uno mira y es selfie tras selfie tras selfie tras selfie. Lo que yo me pregunto es, ¿no hay nada más en el mundo digno de ser fotografiado que yo mismo? Entonces, pues eso ya lo dijeron los griegos, eso ya hay un mito que se llama Narciso, ¿cierto? Sí. Entonces, Narciso lo único que hacía era mirarse a sí mismo
en el espejo, no había nada más para ver para Narciso que no fuera él mismo, y Narciso estaba rodeado de ninfas, ¿cierto?, que le querían dar la vuelta, y Narciso ni siquiera las miraba por estar mirándose a sí mismo. ¿Y cómo termina Narciso? Ahogado en su propio reflejo. Entonces creo que hay ahí pues ya una metáfora que ya nos contaron, que quizás nos pasa, en esta obsesión con nosotros mismos, con vernos, etc. A mí me parece muy extraño, pues. Además que siempre le mostramos a la gente es nuestra mejor selfie. O sea, la selfie que se publica es el resultado de 20 intentos fallidos en donde uno sale cachetón, orejón, ojeroso, donde se le ve la nariz muy grande, donde se le ve el hueco en la piel, como somos todos, ¿no? Sí. Y entonces escogemos la mejor toma y además de eso lo pasamos por un montón de filtros que hacen que parezcamos mejores de lo que somos, y eso es lo que le ofrecemos a la gente. ¿Y qué es el efecto que nos producen los otros? Que lo vemos y todo el mundo es más lindo que yo, ¿cierto? Eso me parece muy extraño y creo que a la larga pues nos está generando pues problemas de comportamiento, pero pues yo ni soy psicólogo social ni unas cosas, creo que eso es para otro tema. Esa es, digamos, como mi reflexión sobre la selfie. Ahorita dijiste, Esteban, en el rush literario, en este rush literario tan de lo medible, en lo espiritual, en lo sensible, en lo emocional, que había una foto que se podía repetir y uno sentía que en el fondo estaba viendo la misma foto. De cierta manera, a veces también la escritura podría llegar a ser eso, que entre 2, 3, 4 novelas, incluso entre las reseñas, incluso en entrevistas como estas, has llegado a sentir que es la misma novela, que es la misma escritura. Lo que pasa con la fotografía, esa fotografía documental de registro, pasará también a veces con la creación literaria. Pues eso también lo han dicho ya muchas veces, y es que básicamente los seres humanos no hemos estado contando la misma historia una y otra vez. De hecho, por ahí hay digamos, como ciertas, digamos, como teorías de la dramaturgia, donde hay un número finito de situaciones dramáticas. Algunos dicen que 9, otros dicen que 13, otros dicen que 17, pero pues nadie dice que hay infinitas, ni que hay 150. Es un número muy pequeño de las situaciones dramáticas, que son la venganza, la búsqueda, el desamor, el abandono, son unas cosas. Y cuando la transgresión, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira y empieza a decir, empieza a buscar como qué encaja en qué, entonces el Conde de Montecristo, que es la venganza, ¿cierto? Y entonces se vuelve uno para atrás y la envidia y yo no sé qué, y entonces Caín y Abel, ¿qué es? Es eso mismo, ¿cierto? Entonces los seres humanos nos hemos estado contando el mismo género de historias una y otra vez. Lo que cambia, y donde yo sí creo que ya sí hay permutaciones infinitas, sin límite, es el modo de hacerlo, ¿cierto? Entonces, cómo contar la venganza, cómo contar el abandono, cómo contar la búsqueda, eso sí se puede inventar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eso es lo que hemos hecho los seres humanos, pues desde que el mundo es mundo. Yo con las 2 novelas que he escrito, tengo la sensación de que escribo lo mismo, que no es lo mismo, porque tengo la sensación de que orbito en torno a la misma pregunta, ¿cierto? El desarraigo, la búsqueda de un lugar en el mundo, las relaciones de poder. Nuevamente vuelvo y encajo sobre las premisas límites que hay, las premisas narrativas límites que hay, vuelvo y encajo, y lo que hago es preguntármelas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y si yo sigo escribiendo seguramente me lo preguntaré sobre lo mismo. Y uno podría, y eso es lo que hacen también en los estudios literarios, rastrean la obra de un escritor y dicen, este señor o esta señora se gastó 15 libros haciéndose la misma pregunta. Midamos las fronteras de la escritura, midamos, por ejemplo, las dudas. Vos tenés dudas y seguramente muchos de los amigos de Rush Literario están en procesos de creación y tendrán también como las fronteras de sus dudas, y si acaso alguien tiene certezas, pero has tenido dudas. Midamos las fronteras con las que llegaste a las 2 novelas, y además que están, digamos, como enmarcadas en la medida también de unas contingencias sociales y culturales, como medir el confinamiento, medir la pandemia. Hay muchas medidas dentro de eso, pero tenés dudas, tenés preguntas que te acompañan durante la agrimensura del trabajo creativo. Para mí escribir es gozoso, sí. es un placer. Para mí escribir es algo que yo disfruto, pero es un placer difícil, ¿cierto? Yo lo comparo mucho a cuando uno sale a caminar, a subir una montaña, y uno en algún momento de la subida dice, ¿yo qué estoy haciendo acá? Como Cerro Tusa. Exactamente, yo podría estar sentado en mi casa, en el sofá de mi casa, viendo una película, ¿cierto?
y sin embargo estoy acá ¿Qué hago aquí? poniéndomela difícil, ¿no? Pero entonces cuando uno llega a la cima, todo tiene sentido, ¿cierto? Y como bien dice García Márquez, quisiera ser yo pues el dueño de esta frase, pero eso es de García Márquez, dice, luego que uno llega a la cima, no le queda más que bajar con algo de dignidad, ¿no es cierto? Entonces para mí escribir es más o menos eso, un placer gozoso, un placer difícil, ¿cierto? Un gozo complejo que siempre está en su vida, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que estoy lleno de dudas, lleno de contradicciones, lleno de salidas en falso, lleno de esto cómo se hace. Entonces en el caso de Dos Aguas, yo escribí Dos Aguas con mucha ingenuidad, con mucha espontaneidad. Yo no sabía muy bien que estaba escribiendo una novela, ni cómo se escribía una novela, y resulta que cuando terminé, la cosa tal parece que salió bien, la novela fue leída, la novela fue elogiada, la novela quedó de finalista en un premio. Entonces dije, yo sé cómo se hace, ¿no es cierto? Voy a hacer una nueva novela. Y fue la escritura del Medidor de Tierras, que esto, lo he dicho también muchas veces, es el resultado de 2 novelas y media que no funcionaron. Digamos, esto es como un naufragio puesto de otras medidas, puesto a flote, de otras medidas, de otros génesis de novela, donde quería decir más o menos lo mismo y lo terminé diciendo, pero que se expresaban de otra manera. Entonces esto estuvo lleno de azar, estuvo lleno de dificultad, estuvo lleno de abandono. Yo esto lo escribí durante la pandemia, que para mí fue un momento emocional y espiritual difícil, de frío, de soledad. Entonces ahí era cuando estaba yo en medio de ese confinamiento, con frío, solo, y ahí era donde yo expresaba que una mujer, un amigo y un perro, porque no tenía como esa triada esencial de amor y cariño y calor, que es lo que necesita todo mamífero, ¿cierto? Yo estaba como... Y todo héroe. Y todo, no sé si héroe, pero yo lo diría más, es lo que necesita todo mamífero, ¿cierto? O sea, necesita una pequeña colectividad y claro, necesito alguien que le dé calor, ¿cierto? Yo no tenía eso, y eso me hacía sentir muy vacío, muy estéril, muy sin fuego interno. Entonces eso hizo que yo abandonara la novela y que me da mucha dificultad, y yo a veces pienso que estoy como muy cerca de perder la salud. De hecho perdí la salud física, ¿cierto? Pero también como la salud mental escribiendo, pues. Entonces sí, escribir es difícil, pero vuelvo, es decir, para mí es un placer, para mí me produce emoción sentarme al computador a escribir. Ahora, yo me siento al computador a escribir, yo no me siento a pensar, porque los computadores son unas máquinas muy malas para pensar, los computadores son unas máquinas para hacer. Entonces yo a veces sospecho que muchas de las dificultades que tienen los escritores y las escritoras en ciernes, inclusive pues ya los consagrados, pues, es que se sientan en el computador a pensar. Uno debe pensar en otro ámbito, ¿cierto? Y cada quien verá dónde. A mí, por ejemplo, me sirve pensar estando en movimiento, caminando y corriendo. Digamos que mi deporte es correr. Yo mientras corro como que armo y desarmo mi cerebro como si fuera un cubo Rubik, y se me ocurren muchas cosas. Y llego al computador a sentarme a desarrollar eso que hice. Entonces para mí, digamos, como sentarme a escribir es relativamente fácil. Y pensemos, por ejemplo, en este rush literario, que el escritor es un agrimensor también. Sí. La vida, no sé, la vida, los azares lo llevan a medir una historia, a buscarse en esa historia, pero a veces puede sonar absurdo, porque la historia no tiene ni un comienzo ni un fin determinados, es azaroso, o como en El Castillo, uno no sabe finalmente qué es lo que vino a medir, ¿cierto? Pero ahí está jugando en la escritura también. ¿Vos sentiste que también como escritor el teniente del Medidor de Tierras se te iba metiendo muchísimo, digamos, en la labor creativa? Porque una cosa es crear el personaje y que tenga su vida dentro de la historia, dentro de ese llano, pero otra cosa es que también el llano lo tengas vos adentro, ¿cierto? Sí. Hay un juego ahí entre el escritor como agrimensor, el teniente que tiene la misión de medir un mundo, que yo lo veo, por ejemplo, como el escritor midiendo su mundo interior y literario, Esteban. Yo no partí, digamos, como de la premisa de que el teniente era yo mismo, ¿cierto? O que era, digamos, como un alter ego mío. Lo que sí son, digamos, como alter egos, son todos los personajes, todos, del Medidor de Tierras y también de Dos Aguas, ¿cierto? Entonces no hay como esa cosa de, el teniente soy yo, no. Entonces, vamos, como todos los personajes soy yo, pero claro, como yo estaba en esta situación emocional de soledad, digamos, como la metáfora de lo que era mi vida en ese entonces sí es el escenario de la novela. Entonces ahí hay una maniobra
simbólica, metafórica, psicoanalítica, ¿cierto? De poner lo que está adentro, de ponerlo afuera, donde yo creo que puede residir algo del talento, del logro. Pues que hablar de uno mismo, pues o de mí mismo en términos elogiosos me resulta complicado, pero donde puede, digamos, haber resultado pues la maroma, pues para ponerlo en términos más comunes, es dotar eso con cierta belleza, ¿cierto? Digamos, como contarlo con belleza. Yo pude haber hecho una narración en primera persona. Yo en esta casa me siento de tal manera, ¿cierto? Pero pues la elaboración metafórica y simbólica es alguien en otro lugar se siente de tal manera y ese alguien y ese otro lugar representa ese adentro mío. Y yo ese llano, el llano interior. Exacto, y yo creo que no solamente el arte literario, en general el arte se mueve en esos ámbitos, pues, ¿cierto? O sea, la creación para mí es ahí, inventarse la historia de otro que ayuda a escenificar o a representar cosas de mi interior, de mi psiquis y de mi emocionalidad. Me encanta la propuesta del medidor de tierras porque es como medir un no lugar, medir las fronteras difusas, ir hasta un lugar que se llama la raya. Que es una metáfora, que es ¿no? una metáfora, es el fin del mundo. Y el escritor es como ¿dónde está la raya? También, sí. Que me dice que ya estuvo. ¿Cómo medir? Hay algo de absurdo, de extrañeza, es como un ejercicio que es azaroso también, sí. De tirarse a medir, y sobre todo en esos azares del medir está la trama. ¿Cómo mide uno la trama de la no trama, la trama de un no lugar? Esas claridades que a veces pueden tener otros autores, pero en la estética de El medidor de tierras, y yo diría que en Dos aguas también, la idea es que no haya definiciones o postales perfectas y precisas de qué es lo que estoy contando. ¿De qué es lo que se trata? ¿Vos cómo trabajas eso? Porque es difuso y es una estética de lo difuso que se te da de una manera natural también, porque en los talleres de creación literaria, en las maestrías de creación literaria, se le exige mucho en casi definir, reteñir, clarificar las estéticas de los paisajes, las caracterizaciones psicológicas, y vos estás proponiendo es el no lugar, es el mejor lugar de todos, láncese ahí. ¿Cómo es la experiencia tuya estética? Y el no tiempo también. Y el no tiempo. En Dos El aguas, no nombre. El no nombre, eso es muy importante para mí. En Dos aguas es un poco más preciso cronológicamente, uno lo puede identificar, digamos, como la antesala como la última diáspora judía, como la salida, la llegada. Exacto, como la Segunda Guerra Mundial, aunque no hay, pues, o sea, no es una novela histórica. En El medidor yo fui mucho más deliberado con eso. Esto sucede en el pasado, en el pasado remoto, hace tiempos, ¿cierto? Y eso disloca mucho al lector, porque el lector siempre está, ¿esto dónde queda y cuándo queda? ¿Y cuándo sucedió? Necesito ver esto, en qué parte del mapa es y en qué año, ¿cierto? No, eso sucede en el territorio de la ficción y en el tiempo de la ficción. El medidor tiene una cosa muy particular, William, y es que El medidor es una novela, y ahí es radicada la dificultad. Es una novela que constantemente, como yo, le está sacando el cuerpo a la trama aparente, ¿no? Porque entonces la premisa es, hay una guerra en el sur, y tenemos a un teniente, entonces el teniente va a ir a la guerra, ¿cierto? Eso es como lo que diría, hay una guerra, hay un teniente, el teniente va para la guerra a vivir las aventuras en la guerra, ¿no? La guerra es en el sur, y el teniente va para el norte. Entonces, como no entiendo, si el lugar de la acción es en el sur, este señor, ¿por qué está yendo para el norte? Es que le dieron una misión distinta, tiene que ir a marcar la frontera en el norte, digamos, es un subproducto de esa guerra que sucede en el sur, no nos puede volver a pasar eso en el norte, entonces vamos a medir la frontera allá. Entonces, bueno, listo, una guerra en el sur, pues señor, lo van a mandar al norte a medir la frontera. Y pronto en la novela queda claro que este señor no va a medir la frontera, ¿cierto? Entonces nuevamente el lector dice, entonces, ¿de qué se trata? Esto no es de una novela de ir a la guerra, no es una novela de ir a la frontera, ¿esto de qué diablo se trata? Y en ese qué diablo se trata es el grueso de la novela, y hay una sensación de que no sucede nada, y eso era muy peligroso, ¿cierto? Porque el lector podía abandonar la lectura, por eso también es una novela corta, o sea, 500 páginas de ese no pasar nada, pucha, es difícil, ¿no es cierto? Pero de pronto 80 páginas uno sí se las lee. Cuando digo que no pasa nada es, por supuesto, sí pasan muchas cosas, hay muchas acciones que ahondan en esa sensación justamente de tedio,
de ilógico, de absurdo, de yo qué estoy haciendo acá, de este señor que está haciendo acá, de qué hace toda esta gente acá, ¿cierto? ¿Cómo es que este territorio, que no queda en ninguna parte, que no queda en ningún tiempo preciso, y está lleno de gente sin ningún propósito, ¿cierto? En un lugar que es no lugar, y qué está haciendo este personaje ahí? En el desenlace, creo yo, todo eso cobra sentido, claro, ¿cierto? Porque es finalmente este personaje desarraigado que es el teniente. Encuentra algo. Encuentra lo que él estaba echando en falta y que ni siquiera lo sabía expresar, ¿no es cierto? Y lo encuentra ahí justamente en ese lugar más improbable de todos, en ese lugar de desposeídos, en ese lugar de desarraigados, en ese lugar de expulsados de la sociedad, termina encontrando eso que estaba en falta. Entonces ese no pasar nada creo que cobra sentido en las páginas finales, cuando el lector dice, ya entiendo esto por qué sucede. Entonces eso era una propuesta difícil, porque yo creo que el lector, faltando 2 líneas, dicen, esto sí tenía trama, ya pillé cuál era, ¿no es cierto? Es una trama que tal vez se puede, o hay una miga de pan que siento yo, que sería la de Samuel Beckett de Esperando a Godot, sí, solo que esta espera es en un movimiento, sí, que no avanza realmente, digamos que cinematográficamente no había un riel por donde vaya la cámara siguiendo necesariamente, como que siempre está ahí. Y mira que la espera es otro de los grandes temas. El coronel no tiene quien le escriba. ¿De qué es? Un libro de la espera. Es un libro en donde tampoco pasa nada. Un señor que está esperando una carta, ¿no es cierto? Y en el esperar en la carta hay un montón de cosas que suceden, un montón, digamos, como de cambios emocionales, etc. Ahora, cuando uno analiza el medidor, hay unos grandes cambios. El teniente de la primera página no es el teniente de la última página. Lobo en la primera página no es el Lobo de la última página. El mayor, ¿no es cierto?, cómo se transforma. Este hombre que está en control y domina esto, como termina completamente desfigurado. Entonces ciertamente hay un arco dramático, hay todo lo que se le pide. Es que, digamos, como configurado de una manera diferente. O sea, habría un movimiento, si se llevara al cine, el montaje no se va a notar. O sea, en el montaje uno, bueno, sí se nota porque hay evolución, sí, pero no está, digamos, transformándose tanto el paisaje como para que se noten las transiciones. Claro, y además que el cambio grande del paisaje también sucede en la última página, ¿no es cierto? Es decir, esto es un yermo toda la novela, y en el último párrafo hay un cambio de paisaje que expresa. Bueno, la novela tuvo un título, mi título de trabajo era Reverdece. Es que esa era la metáfora, de que el mundo reverdece. Creo que en el proceso de transformación de todos los personajes, y especialmente el teniente, tiene que ver también con la medida de su ser, sí, la medida de su autorreconocimiento, y de todos los personajes, y especialmente lo sexual, lo masculino. Midamos lo macho, porque también creo que es muy importante hablar, digamos que hay una cultura de las narraciones de mundos femeninos maravilloso, donde uno podría quedarse prácticamente haciendo lecturas infinitas, pero una de las cosas que yo te agradezco como lector y como creador es que hagas que estos personajes masculinos sufran transformaciones que son sutiles, pero son simbólicas. ¿Cómo es esa experiencia del medir el otro, la otredad masculina, la sexualidad, el deseo? Incluso ahorita que estábamos conversando la entrevista, hablábamos de cómo me gusta mi compañero, cómo me gusta abrazarlo. Los personajes vivirán también en ese reverdecer un encuentro consigo mismo de otra manera. Es que la literatura, o por lo menos del siglo XX, y supongo que ahí para atrás, digamos, como más del protagonista masculino, está cifrada en el héroe, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me encantan esos escritores de principios del siglo XX norteamericano, Steinbeck, Faulkner, Hemingway. Dos pasos. Y entonces uno de los personajes de Hemingway, claro, es el que lo logra todo, ¿cierto? Es este hombre fuerte que consigue a la mujer, que derrota al débil, claro, que caza al animal, ¿no es cierto? Es un héroe, ¿cierto? Y eso es un poco como lo que yo pues espero estar poniendo a prueba. Mis universos son masculinos porque es el mundo que yo conozco. Yo estuve en un colegio de hombres, de curas, luego presté servicio militar. Entonces yo crecí en estos ambientes de cierta brutalidad y cierta violencia y rudeza, sí, de las que fui víctima, pero también fui victimario, de los que también participé, pues, ¿no es cierto? Yo también le hice la vida imposible a compañeros del colegio, y también tuve
ejercí violencias, ¿cierto? Entonces eso pues ya digamos como la adultez me ha permitido reflexionar esos ambientes represivos que no son solamente masculinos, lo he hecho yo también otras veces, tienden a ser como estos lugares donde la gente está guardada, segregada en un solo género. Entonces son las cárceles, son los seminarios, son los internados, pero que estoy seguro que si uno también sí posa los ojos sobre un grupo de mujeres que está ahí, también sucederán otras cosas. Entonces yo lo que conozco de eso es como, digamos, como la expresión de lo masculino. Entonces, hombres, los protagonistas de mis historias son hombres que no son héroes, ¿cierto? Que no son héroes. Yo creo que nadie quiere ser, en el caso de Dos Aguas, nadie quiere ser el protagonista de Dos Aguas, ninguno de los dos protagonistas, que son los que llevan la trama, que son los que llevan las acciones. Berjar y el Boga. Y el Boga, pues yo creo que nadie dice yo quiero ser como este señor, sí. ¿No es cierto? Justamente porque por esa actitud generan mucha desacuerdo, generan violencia, generan el conflicto. Y en el medidor de tierras yo creo que tampoco nadie quiere ser el teniente. El teniente es una suerte de antihéroe, ¿cierto? Es un poco pusilánime, nadie quiere ser el mayor. Está bien peinado. Está bien peinado siempre, nadie quiere ser el mayor. Posiblemente tampoco nadie quiere ser Lobo, que Lobo es un personaje un poco más cercano. Y digamos como más tierno, ¿cierto? Sí. Entonces la figura de lo masculino, pues la figura de lo masculino no encarnando el héroe, el que todo lo logra, el que todo lo puede, el que se lleva a la chica, el que casca a los demás, el que domina la naturaleza. No, es otro tipo, digamos, como hombre, pues, falible, derrotado, que fracasa. Eso me interesa más. Y en el medio de todo eso, pues hay una y se explora mucho en el medidor, que claro, son estos machismos, y como el medidor sucede en un ambiente militar, son estos machismos donde uno no puede sentir como una admiración por el otro, ¿cierto? Entonces la tensión que surge entre el teniente y el mayor es que el teniente llega bien afeitado, bien vestido, bien trajeado, y está este mayor que vive como en un mundo premoderno, con un uniforme viejo, y siente atracción, pero no atracción sexual, ¿cierto? Sino que siente atracción, y no es capaz de expresarla. Y pensemos cuántas veces uno ha sentido atracción por otro hombre, no sexual, porque es que o sea, la línea que lleva a eso, a lo sexual, es muy grande, esa atracción es, con esta persona me gusta estar, me gusta compartir, me gusta cómo habla, me gusta aprender de él, pero eso para los hombres nos dificulta mucho, porque claro, de una es como, ¿será que es que a mí me gusta? ¿Será que es que me quiero meter en una cama con él? No, son cosas completamente diferentes. Entonces no poder vivir de una manera mucho más tranquila la atracción hacia individuos del mismo género, yo creo que eso nos genera mucha frustración. Creo que en el universo femenino eso es mucho más permisivo, ¿cierto? Claro. Entonces las mujeres se tocan más, se abrazan más, se dicen que se quieren y todo. Pues nada, los hombres no hacemos eso, es porque siempre hay digamos, como un estigma de lo sexual yo me estoy convirtiendo en homosexual, o van a pensar que yo soy homosexual si yo demuestro que me gusta estar con alguien más, que me siento atraído por. La atracción tiene muchos matices. Uno de ellos es el sexual, por la atracción tiene matices, y es uno de los sentimientos más bacanos. Pucha, me siento atraído por tal persona, hombre o mujer. Esos magnetismos, eso es súper chévere, pero vivimos en una sociedad, o al menos pues, no sé, como en la de Medellín o Antioquia, no puedo juzgar por el mundo, que le pone un freno a eso. Entonces el medidor de tierras explora mucho ese sentimiento y pone unas cosas, digamos, como al límite, en el territorio de lo ambiguo, donde justamente como un poco mostrarle al lector, como si ve que uno siempre piensa que eso apunta a lo sexual. No, estos son dos hombres que se están reconociendo como amigos, como cercanos, como complementos, y eso no tiene nada que ver con una atracción sexual. No hay una pulsión sexual entre ellos, hay una pulsión de amistad filial, ¿cierto? Y las grandes amistades del mundo se cifran en eso, pues. Es hermoso porque es un canto a la libertad de unas masculinidades que no conocemos, y los personajes lo exploran. Yo invito precisamente a leer El medidor de tierras para explorar esos universos masculinos. Realmente a veces no los vemos, como que se difuminan mucho, porque la trama se lleva mucho el peso psicológico de estas interioridades masculinas. Ahora, ahí no va a haber hombres consiguiendo grandes cosas, sí, ¿cierto? Triunfando sobre la naturaleza, sobre los demás, sí, exacto. Épicamente. Sí. Ahora, para ir cerrando en este rush literario, me gustaría la medición con el editor. ¿Cómo es trabajar con Juan David Correa? ¿Cómo es trabajar como editor también? Medir el proceso de edición, cómo se te da,
para que nos vayamos despidiendo, porque muchos autores también trabajan midiendo las obras de otros, Esteban. Pues yo soy un escritor que necesita mucho el trabajo con el editor, necesitamos mucho editor. Yo no sé si dentro de 20 años yo tendré ya un vuelo tremendo, no lo sé, pero por ahora me considero un escritor en ciernes, novato, y por lo tanto necesito mucho trabajar con un editor. En Dos Aguas fue con José Ardila, y en El Medidor de Tierras fue con Juan David Correa, que Juan David lo que tuvo fue una paciencia tremendísima de leer unos manuscritos malogrados, que supongo que le debieron haber costado mucho leerlos, y confiar siempre que yo al final iba a salir con algo que sí iba a funcionar. Y él, agradezco muchísimo su sinceridad en los emails que me decía luego de 2 años de trabajo, mandando un correo que dice: la novela entera está por resolver. ¿Cierto? Pero la novela está entera por resolver, pues vamos a trabajar, y vas a trabajar y lo vas a resolver. Aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Vamos acá a la novela, pero la novela tiene que existir. Entonces, digamos, como de confiar a fondo de este man va a salir al otro lado, y yo lo voy a esperar y voy a leer las veces que sea necesario y lo voy a acompañar en lo que sea necesario. Para mí eso fue fundamental. Digamos, como Juan David me mantuvo, digamos, como el nervio templado todo el rato. Y ya luego, cuando salió, digamos, la primera versión ya de esto, pues ya había un trabajo de pura carpintería, de señalar cosas, de mostrar, etcétera. Juan David fue digamos, como el que sugirió, pues, en una de las primeras versiones, esto tiene que empezar por el final. Entonces yo ya traía ese dato, entonces lo incorporé ya en esta versión final. El trabajo ya, digamos, como el editor, de ayudarle a dar forma al producto final, pero sobre todo, digamos, fue un apoyo moral, de confianza, psicológico, emocional, de tome lo que tome, esto va a llegar a suceder. Y eso es algo que yo he aprendido, pues, digamos, como en mi trabajo, aunque mi trabajo no necesariamente está o sucede en torno a literatura. Yo edito libros académicos que no se funcionan en esa clave, ¿cierto? Pero en general sí es la voluntad de ayudarle a un autor a concebir su obra de la naturaleza que sea, acompañarlo y confiar en él, y también generar la suficiente confianza para que el escritor también confíe en el editor. O sea, eso es una cosa doble, ¿cierto? El editor se compromete a sacar la mejor versión posible del libro, y eso también tiene que tener un voto de confianza del escritor. Pues, en mi caso, tanto con José Ardila como con Juan David, en algún momento uno entrega el manuscrito y es como: termínelo usted, y yo confío en que lo mejor de lo que yo acabo de hacer va a salir por mano suya. O sea, te encontraste con el mayor y con Lobo, sí, para que te acompañaran, sí, en ese proceso. Sí. Finalmente los personajes del Medidor de Tierras también acompañan al Esteban Duperly, sí, que está intentando medirlos a ellos, sí, y los editores juegan con vos a seguir el camino, sí, a seguir midiendo esas fronteras. Yo me acuerdo que con José Ardila, con la primera novela, me preguntó: ¿pero de qué se trata? Yo no sabía explicarle, ¿no es cierto? Y él me dijo: bueno, escríbala, pues, ¿cierto? Y no, o sea, te asustaste al no saber por dónde. El que no se asustó, yo me asusté, porque el que no se asustó fue José, ¿cierto? Sí. O sí se asustó, pero no me lo dejó saber, o se asustó, pero no le importó. Y él me dijo: bueno, escriba pues la novela, ¿cierto? Y veremos a ver de qué se trata. Es un editor que te dice: sí, listo, trabajemos pues en algo que usted todavía no me sabe contar, pues ahí hay un salto de fe, ¿no es cierto? Importante, ¿cierto? Que es lo mismo que luego hizo Juan David conmigo. Te has descachado 2 veces, listo, pues miremos a ver si te vas a descachar una tercera, una cuarta, una quinta. Yo espero, yo tengo fe en que vas a cruzar al otro lado, pues. Vamos a medir entonces, ya que nos quedan pocos minutos, lo que viene. Ya me diste la posibilidad de encontrar una mujer, un amigo, un perro que es gato. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vas a medir? ¿Qué es lo que viene por medirse en tu búsqueda creativa? Pues yo creo que, como todo escritor, pues supongo que ahí son todos los escritores, yo tengo una carpeta llena de subcarpetas con un montón de tramas y de ideas para cuentos, novelas, de tramas que no son tramas. Pero sí tengo algo muy empollado en la cabeza ya, que curiosamente tengo ya muy establecido lo que va a pasar. Ya sé cuál es el inicio, el nudo, el desenlace. Ahora, eso no garantiza nada, porque cómo se desarrolla ese inicio, nudo y desenlace, pero tengo ya pues como algo muy empollado en la cabeza, que espero, William, empezar a escribir a final de año, quizás, pues porque también a uno se le enfría la mano, pues, ¿no? Claro.
Y pensaría yo, pues o lo interpreto un poco como un último movimiento en una, no sé si poderlo llamar trilogía, pero en esa pregunta fundamental que me dicen Dos Aguas, que continúa en el medidor de tierras, creo que también sigue siendo la pregunta que guía esta tercera novela, y siento que yo ahí, si lo logro hacer, cierro un tema. Excelente, yo creo que Rush Literario ha medido las fronteras, las márgenes, la marginalia de tu trabajo como autor, pero también como un niño que ama la fotografía y que sigue mirando, que sigue haciendo instantáneas, fotos fijas que se han ido juntando para darle movimiento a la llanura interior, y esa llanura interior tiene ritmo, tiene tono. Nos gustaría mucho en el Rush Literario que hicieras la cabalgadura del primer capítulo. El inicio que sería el final, que te leyeras unos fragmentos de ese primer capítulo, que incluso me gusta mucho la contundencia de cada capítulo. Lo cierras como digamos en un efecto donde uno podría leerlo solito y tiene un mundo. Sí. Y cuando los vas uniendo capítulo a capítulo, pues se te completa más el montaje literario que tiene la unidad narrativa. La hago entre los 5 primeros párrafos que terminan, digamos, en una imagen que cierra, pues. Los 3 caballos y la mula cargada se detuvieron al pie de un caño cuya corriente pulsaba lenta como la arteria de un hombre dormido. Después de la tempestad de toda la noche y el aguacero que todavía caía, la sabana empezaba a derramarse. Los cauces secos durante meses rebosaban ahora de agua y la tierra se convertía en un extenso pantano. El hombre con zamarros que montaba adelante bajó del caballo para sondear el caño. La corriente barrosa fluía despacio. Sobre ella flotaban hojas y tallos y espigas de hierba larga y seca. Trataba de descifrar el agua, tal vez algún tronco grueso que bajara a mitad sumergido, pero la sabana era un llano vasto y casi desnudo de árboles hasta donde comenzaba otra vez la selva. Hacia atrás, aunque muy lejos y casi invisible tras la cortina de lluvia, todavía era discernible la silueta del cerro y sobre su cima el tanque de agua. El caño era el primer obstáculo grande que encontraban en la fuga. 2 días hace por aquí ni corría agua, dijo el hombre. La mujer, vestida de soldado, respondió, no le ponga tanto empeño, que está tapando. Y al tiempo arreó su caballo con los pies descalzos entre los estribos. Con la mano libre se acomodó la criatura, oculta en su pecho. El hombre volvió a montar. Se terció mejor un zurrón de piel de buey que cargaba y desde arriba tomó por el pellejo del cuello a un perrito de pelo amarillo y corto que caminaba con ellos. Lo acomodó atravesado en la silla, cuñándolo contra el cuerno encima de la carabina. Entró al agua siguiendo la huella del caballo de la mujer y arrastrando el cabestro a la mula que venía atrás. Lentamente, los animales se sumergieron hasta el abdomen. El teniente que montaba en el tercer caballo dudó. El paso del caño representaba a la vez el más oculto de sus miedos heredados y el temor de que los pudieran alcanzar. Miró la corriente y vio que los otros ya iban por la mitad del vado. Cruzar era empezar a poner distancia con todo lo que se le quedaba atrás. Ahí es muy chévere porque está presentado ya el libro entero. El escenario, el cerro, el tanque de agua, Lobo, la mujer, el perrito y el teniente. Ahí está ya el universo. Y la intención. La intención que hay ahí. O sea que la novela nos habla, el mundo, de lo que va a ocurrir. Lo que hay que hacer es seguir cabalgando con ellos. Exactamente. Encontrándonos. Y por eso, con Esteban Duperli hoy en el medidor de tierras, entre Dos Aguas también, 2 novelas que se juntan, 2 novelas para seguir caminando, 2 novelas para medirnos también creativamente, estéticamente. Hoy hemos estado en el Rush Literario, en este hermoso ritual. Digo que estar acá en el ágora de la Universidad de Dafit lo deja uno más sereno, más tranquilo. Es un lugar para conversar. Para conversar, los invitamos para que vengan acá. En este Rush Literario hemos tenido a Esteban Duperli midiendo las fronteras, las márgenes de su proceso creativo. Los invitamos a que se unan al canal, a que busquen el libro, los libros de Esteban. Tenemos en Editorial Planeta, en el sello Tusquets, El Medidor de Tierras, y también en Angosta Editores tenemos Dos Aguas para que busquen a Berjar y al Boga, para que también encontremos qué tanto miden el corazón, la búsqueda de la escritura de Esteban. Esteban, un saludo entonces en nombre de los amantes del Rush Literario, una voz de despedida. Muchísimas gracias a todos pues, por oír esta conversación y a vos, William, por la charla. Gracias. Hasta luego. Síganse entonces en el Rush Literario midiendo los rescates
que nos ayudan a vivir.